¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en casita o en el trabajo, en el lugar donde estén. Desde aquí yo quiero enviarle un saludo muy especial a mis chicas de mi grupo familiar Princesas Guerreras. Chicas, espero que se encuentren bien, espero que también en este tiempo sus familiares estén con mucha salud. Y para ti también, que me ves a través de esta pantalla, no sé dónde te encuentras, pero espero que estés bien, espero que el Señor te haya bendecido en esta semana y el día de hoy vamos a seguir aprendiendo del Señor, vamos a seguir conociendo de Él, así que vamos a conocer una historia que se encuentra aquí en la Biblia. Pero antes quiero preguntarte a ti, que me ves allí, ¿alguna vez has sufrido alguna pérdida de algún familiar? ¿Alguna vez has sufrido de repente alguna pérdida de algún padre, alguna mamá, algún tío, algún hermano? ¿Alguna vez has sufrido esa pérdida? ¿Cómo te has sentido? O de repente en este tiempo de pandemia estés pasando por una situación difícil, una situación de pérdida. De repente un familiar, un amigo muy cercano a ti, de repente ha fallecido. Y te pondrás a pensar y dirás, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si falleció mi mamá o mi papá o mi hijo, que era el sustento de este hogar? Bueno, déjame decirte que vamos a conocer ahora una historia en la cual una mujer, una mujer viuda que solamente tenía un hijo, pasó por muchas cosas difíciles, pero ella aprendió algo después. Y esta noche yo quiero que tú aprendas también, así como esta viuda. Y vamos a contar la historia de la viuda de Serepta, eh, que tenía un hijo, y vamos a contar también la vida de Elías, ¿ya? Así que vamos a contar un poquito, así que vamos a buscar allí en sus Biblias, Primera de Reyes, capítulo 17. Así que todos vamos a buscar nuestras Biblias. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 en adelante. Vamos a estar trabajando ahora, vamos a estar leyendo, vamos a estar conociendo del versículo 8 hasta el versículo 24. Así que vamos a ir por partes, vamos a leer primero y dice así. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, está hablando de Elías, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Eso le dijo Elías a la viuda. Y yendo ella, la viuda, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, ven, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta y después prepara para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó,
conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la viuda, y fue tan grave la enfermedad que el niño falleció. Vamos a quedarnos ahí y vamos a contar un poquito acerca de qué estaba pasando Elías, qué había sucedido, a qué le había sucedido a Elías para que llegara a Sarepta. Bueno, déjame decirte que Elías primero se encontraba en el pueblo de Israel. Entonces, en Israel gobernaba un rey llamado Acab. Y Acab era un rey muy, pero muy malo, era un rey que no hacía las cosas bien ante los ojos de Dios, era un rey pagano, era un rey que era idólatra, ¿no? Entonces todo ese pueblo de Israel se había vuelto igual que el rey. Todo ese pueblo de Israel no quería conocer la verdad, que era la verdad de Dios. Ellos querían seguir como un pueblo pagano, querían seguir como un pueblo idólatra, hacían fiestas paganas. Entonces era un rey que no hacía lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero Dios envía a Elías a este pueblo de Israel para que le hable a Acab. Entonces Elías llega ante Acab y le da las palabras que Dios le dice y le dice, ve Elías, ve al rey Acab y dile lo siguiente, le vas a decir que yo voy a cerrar mis manos, ya no va a caer bendición en ese lugar de Israel, ya no va a llover, ya no va a caer lluvia. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que están haciendo. Entonces Elías va al rey Acab y le dice lo que Dios le había mandado. Y le dice, mira Acab, Dios ha mandado y ha dicho que Israel no va a llover. En Israel no va a llover, no va a caer la lluvia. Va a venir una gran sequía hasta que yo con mis propios labios diga que vuelva a llover. Entonces el rey Acab no le hizo caso. El rey Acab, al contrario, como él siempre perseguía a los profetas de Dios y Elías era un profeta de Dios, entonces lo mandó perseguir después que le dijo estas palabras. ¿Y qué hizo Elías? Elías se escondió junto al arroyo de Querit y ahí estuvo por largo tiempo. Y dice que en el pueblo de Israel vino una gran sequía que duró 3 años, 3 largos años. Y fue ese tiempo que estuvo Elías junto a ese arroyo. Y ustedes saben que si no hay lluvia, no puede haber cosecha. Si no hay lluvia, no se forman los ríos, no se forman los arroyos, no hay agua. Si no hay lluvia, los animales se mueren. Y eso es lo que estaba pasando en Israel. Entonces Elías se va y se esconde junto al arroyo de Querit. Ahí estuvo por 3 años bebiendo de ese arroyo. Pero Elías estaba temeroso de Dios. Sí, temeroso de Dios. Elías no sabía dónde iba, pero el Señor le dijo, ve a Querit y allí tú te vas a quedar junto al arroyo por un tiempo, porque si te encuentran te van a matar. Y Elías obedeció al Señor y se fue y se escondió junto al arroyo. Y dice la palabra que unos cuervos le daban de comer. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Puedes imaginarte que unos cuervos le traían la comida a Elías? Era alimentado por unos cuervos. Le traían carne. Sí, le traían carne a Elías. Por las mañanas, por las tardes. Y de esa manera, Elías fue alimentado por el Señor. Porque el Señor nunca lo dejó, porque él fue obediente. Después de un tiempo, el Señor vuelve a hablar a Elías y le dice, Elías, ahora quiero que vayas
quiero que vayas a Sarepta. Allí hay una viuda. Pero Elías dice, ¿cómo, Señor? Pero acá estoy bien. Acá me están dando de comer los cuervos, estoy comiendo, no me falta nada. Si voy allá, de repente, no sé, ¿qué voy a tener? Y el Señor le dice, ve, 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 Elías, confía en mí. Yo te voy a suplir todas tus necesidades. Ve, confía. Entonces, nuevamente Elías obedece al Señor y llega a Sarepta. Y llega a Sarepta y ya Dios le había dicho que una mujer viuda lo iba a alimentar y lo iba a cuidar en su hogar. Ya esta mujer había sido preparada por el Señor. Esta mujer no era creyente, esta mujer no conocía al Señor, pero sí había escuchado, porque Israel era un pueblo vecino a Sarepta. Sarepta queda en Sidón. Y eran pueblos vecinos, eran pueblos cercanos. Y tal vez esta viuda había escuchado, sí, algo del Señor, algunas enseñanzas del pueblo de Israel, cuando todavía creía en el Señor y en sus promesas. Pero ahora se había vuelto un pueblo pagano. Y estas cosas también habían llegado a los oídos de esta viuda. Entonces esta viuda no era creyente, pero el Señor fue preparando su corazón porque iba a alimentar al profeta de Dios. Entonces, cuando Elías llega a Sarepta, él llega cansado, llega sediento, llega con un hambre, porque ustedes saben que es caminar todo un tramo. Y ustedes saben que antes era todo desierto y él comenzó a caminar. En ese tiempo no había carro, no había avión, no había nada para poder trasladarse. Entonces Elías fue caminando de Israel a Sarepta y llega a ese lugar cansado, sediento, y dice que divisa en la puerta, en el umbral de esa ciudad, encuentra a esta viuda. Dice que encuentra una mujer a lo lejos, divisa una mujer que estaba recogiendo leña. Entonces Elías dice que dijo, ella es la mujer que me va a alimentar. Ella es la viuda del que el Señor me dijo, ella te alimentará. Entonces dice que Elías llega ante esta mujer y le dice, por favor, dame de beber. Como lo vimos en el versículo, por favor, dame de beber. Tengo mucha sed, dame de beber. Esta mujer volteó y le dijo, sí, le dio de beber. Buscó el agua y le dio de beber. Vemos la actitud de esta mujer siendo pecadora, siendo una mujer que no conocía al Señor, siendo una mujer idólatra, una mujer pagana. Vimos la actitud de servicio de esta mujer. Vimos esa actitud de servir al profeta de Dios. Entonces, Elías no solamente quería agua, porque él tenía hambre. Había pasado muchos días para llegar a Sarepta y estaba con mucha hambre y le dijo, mira, no quiero que solamente me des un vaso de agua, sino también quiero que me des pan. Quiero que me des pan. ¿Y qué hizo esta viuda? ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo? Vamos al versículo 12 y dijo, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina de trigo y un poco de aceite. En primer lugar, esta mujer reconoció quién era Elías, reconoció que Elías era un hijo de Dios, reconoció que Elías era un profeta de Dios. Y ella le dijo, mira, viva Jehová tu Dios, solamente tengo un poco de harina, un puñado de harina y un poquito de aceite, nada más. No tenía nada más. ¿Y qué le dijo?
Y mira, solamente estoy recogiendo esta leña para ir a mi casa y comerla con mi hijo y dejarnos morir. Esta mujer ya estaba a punto de morir. Esta mujer solamente tenía eso y le dijo, mira, solamente voy a comer esto y me voy a dejar morir. ¿Cuánto tú sabías que el aceite y la harina tienen un significado especial? El aceite es un símbolo de amor, del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos limpia. Y la harina es la palabra de Dios. ¿Cuánto nos alimentamos de esta palabra de Dios? ¿Cuánto en verdad buscamos al Señor? Tal vez estamos como esta viuda, a punto de morir. Tal vez algunos de los cristianos estamos como esta viuda, que ya no tenemos solamente un poquito de palabra en nuestro corazón y un poquito de aceite. Y estamos dejándonos llevar por cosas que no agradan al Señor. Y estamos a punto de morir. Nuestra vida espiritual está a punto de morir porque no nos alimentamos de la palabra de Dios, porque no leemos la palabra de Dios. Y estamos como esta viuda tal vez. Tal vez estamos como esta viuda. No lo sé. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Esta viuda solamente tenía este puñado de trigo. Solamente tenía ese poquitito, nada más. ¿Y qué le dice Elías? Ve, prepárame una torta. Prepárame una torta. Y primero dame a mí de comer. Y luego vas a preparar para ti y para tu hijo. ¿Ustedes creen? ¿Qué hubiera pasado si Elías viniera a tu casa y tú tendrías solamente un pan para dar a tu hijo? Y Elías te diría, dame primero a mí ese pan y luego prepárate para ti y para tu hijo. ¿Tú como madre lo harías? Yo creo que como madre preferiríamos que mi hijo coma, que mi hijo se alimente primero antes que yo. Yo creo que como madres, como padres, primero pensamos en nuestros hijos, ¿cierto? Pero mira, esta viuda que no tenía nada, le dijo, está bien, voy a obedecer, voy a confiar. Yo sé que tú eres profeta de Dios. Yo sé que tú andas con Dios. Vagamente yo he escuchado algo de Dios. Y voy a confiar. Y la viuda obedeció. Obedeció a Elías. Porque Elías le dijo, no temas, no temas. No tengas miedo, no tengas temor. Haz como yo te he dicho. Porque el Señor, dice el versículo, el Señor va a llenar tus tinajas de harina, de aceite. Entonces, ¿qué hizo esta viuda? Esta viuda obedeció. ¿Tenía temor? Sí, tenía temor. Tenía miedo de que tal vez le doy la torta a Elías y tal vez, ¿qué voy a comer yo? ¿Qué voy a comer? ¿Qué va a comer mi hijo? Pero esta viuda confió. Esta viuda tuvo la seguridad y la confianza de que Elías era un profeta de Dios y le creyó a Dios y comenzó a confiar y dio el primer paso de fe, que tuvo la viuda. Y sabes, el Señor ve nuestro corazón. Así tengamos poquitito para dar, pero el Señor mira tu corazón. Tal vez tú tengas muy poquito para dar, pero el Señor ve la intención del corazón. Y eso pasó con esta viuda, eso pasó con ella. Dio todo lo que tenía. Y mira, ¿qué pasó después? Vayamos al versículo.
Vayamos al versículo 16 y dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mira, esta viuda obedeció, confió y obedeció y tuvo fe, dio el primer paso de fe. ¿Y qué sucedió? Sus tinajas fueron llenas, su aceite fue lleno, no le faltó comida. Dice que no se escaseó. Pero ¿qué pasó después? Pasaron los días, no le faltó de comer, no le faltó de beber, nada. Todos los días eran días bendecidos. Pero ¿qué sucedió un día? Dice que su hijo, su único hijo, enfermó y murió. Dice que se enfermó y murió. ¿Tú sabes el dolor tan grande que esta madre padeció? Había perdido a su esposo. Ya se estaba recuperando y viene una hambruna total, un hambre total para Sarepta. Viene una hambruna total para Sarepta. Dos cosas. Primero, su esposo muere. Viene una hambruna total. Y ya se está recuperando porque Elías va y bendice su hogar y no le falta alimento. Y viene, ¡wow!, una prueba dolorosa. Pierde a su hijo. Su hijo muere. Entonces ella, con ese dolor tan grande, ella se pregunta, ¿por qué, no? ¿Por qué? Su hijo se enferma y muere. Tuvo unos días de gozo, tuvo unos días de bendición y vino la prueba más grande. ¿Por qué cree? Porque Dios prueba nuestra fe. Porque el Señor quería probar su fe. Cuando a ella le faltó comida, el Señor probó su fe. Pero ella fue obediente. Y confió en el Señor. Y hizo lo que Elías le dijo. Pero ahora tiene que pasar una prueba más grande para que su fe vaya en aumento. El Señor quería probar su fe. Está bien. Esa viuda ya estaba gozosa, ya estaba escuchando de Dios, ya su fe estaba creciendo porque ya Elías había hecho un milagro, ¿no?, en su casa y le había dado alimento. Pero ahora su fe tenía que crecer. Su fe tenía que crecer y el Señor la golpea y dice, no, te voy a quitar a tu hijo. Y su hijo muere. ¿Y qué hace esta mujer? ¿Dónde ocurre? ¿A dónde va a llorar? ¿A dónde va a consolarse? Va a consolarse al profeta de Dios y le dice, Elías, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué es lo que pasa, Elías? Elías, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué ha sucedido, Elías? ¿Por qué tú vienes a mi hogar y me bendices? Y ahora me quitas a mi hijo, ahora mi hijo muere. ¿Qué pasa, Elías? ¿Qué sucede? Entonces Elías le dice, trae al niño, dame al niño. Y ella vuelve a confiar en ese profeta de Dios y se lo entrega. Y Elías, en el capítulo, vayamos al capítulo 17, dice, después de esas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad que fue tan grave que no quedó en el aliento y él murió. ¿Pero qué dice? Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Para eso has venido, Elías?, le dijo. Y él le dijo, versículo 19,
dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Ella volvió a confiar en que Elías, que tenía una relación estrecha con Dios, iba a hacer algo. Entonces ella confió y dijo, yo creo en ese Dios que tú crees. Yo creo en ese Dios que tú crees, que tú imploras, que tú oras. Así que toma a mi hijo. Toma a mi hijo Elías. Aquí está, yo te lo entrego a ti. Porque yo sé que tu Dios es más grande. Yo sé que tu Dios es más grande que mis dioses paganos, que mis dioses idólatras que yo tuve. Así que toma, Elías, te lo entrego. Y Elías se lo presentó al Señor. Se lo presentó al Señor y dice la palabra que Elías se atendió, o sea, se extendió sobre el niño 3 veces y comenzó a implorar y a orar y le dijo, Señor, ¿por qué has traído, por qué has afligido a esta mujer que me da de comer? Y tanto fue el ruego de Elías, tanto fue el ruego de Elías, que dice la palabra. Y Jehová oyó la voz de Elías, versículo 22, y el alma del niño volvió a él. Y dice que el niño revivió. El niño resucitó, revivió, porque el Señor así lo hizo. Porque dice que Dios escuchó los ruegos de Elías. Dios escuchó que Elías le rogaba, le suplicaba, se imploraba. Y Dios revivió a ese niño. Y dice que Elías, tomando al niño, lo trajo hasta su madre. Y le dijo, mira, ahí está tu hijo, mira, ahí está. Entonces la mujer le dijo a Elías, versículo 24, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Ahora sé, Elías, que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Ahora esta mujer ya sabía quién era Dios, ya reconocía que Dios era un Dios poderoso, ya sabía, ya conocía el poder de Dios. Entonces, desde ese momento, ella aprendió a confiar, y su fe fue creciendo, su fe ya no estaba así chiquitita, su fe fue creciendo, fue aumentando, fue una prueba muy dura, muy grande, pero era para un propósito. El Señor hizo eso para un propósito en la vida de esa viuda. A veces pasamos por sendas que no entendemos. A veces pasamos por situaciones muy difíciles que a veces no comprendemos y a veces decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué permites esto en mi vida? Pero debemos aprender a confiar en el Señor. Debemos aprender a confiar en ese Dios que es bueno, que es para siempre grande su misericordia para cada uno de nosotros. Él siempre nos socorre, Él siempre está allí y Él permite algunas situaciones en nuestras vidas, aún dolorosas, para aprender algo, para aprender a confiar, para aprender a confiar en Él, a depender de Él, para que nuestra fe pueda crecer, aún en situaciones difíciles, sí, aún en situaciones difíciles. La resurrección y la vida vino al hogar de esta viuda. Vino al lugar de esta mujer pagana, esta mujer que tenía ídolos. Vino a la casa de esta mujer y trajo no solamente salvación para su vida, sino trajo esperanza, trajo fe, trajo provisión, trajo paz. Pero ¿qué tuvo que hacer esta viuda? ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que confiar
confiar, obedecer y tener fe. Esas tres cosas. Esas tres cosas que nosotros debemos aprender. Esas tres cosas que cada día debemos aprender. Yo no sé qué estás pasando ahora. Yo no sé qué estás pasando en este momento. Tal vez tú me digas, perdí a mi esposo, perdí a mi hijo. O sabes qué, mira, mi hijo se quedó sin trabajo y él es el sustento de mi hogar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Confía en el Señor. Confía en el Señor. Tal vez te quedaste sin trabajo. Tal vez tu esposo se quedó sin empleo. Tal vez nadie esté trabajando en tu hogar. Y tú digas, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Cómo voy a pagar la pensión de la universidad de mi hijo? ¿Cómo voy a pagar la pensión del colegio de mi hijo? ¿Qué vamos a hacer? Solamente confía en el Señor. Solamente confía en sus promesas del Señor. Tal vez te quedas sin esperanzas. ¿No tienes esperanzas? ¿Ya no tienes planes? ¿No tienes sueños? ¿No tienes promesas en tu vida? Lee la palabra de Dios y vas a encontrar esperanza, vas a encontrar paz, vas a encontrar alegría, vas a encontrar sustento aquí en su palabra. Que nuestra fe pueda crecer cada día un poquito más. No vivamos como esta viuda al principio, que estaba a punto de morir porque estaba vacía. Seamos como esta viuda. Vivamos como esta viuda que fue avanzando y fue conociendo a Dios y su fe fue creciendo. Su fe fue creciendo. ¿Por qué? Porque aprendió a confiar. Así que yo te invito a que tú puedas seguir confiando en ese Dios, porque Dios es el mismo de ayer, es el mismo de ahora y será el mismo por la eternidad. Así que el Señor te bendiga. Espero que esta palabra haya servido para ti y aprendamos a confiar en el Señor y sigamos alimentándonos de su palabra. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.